Estimado, esta es el segundo video de la clase para que estén preparados. Y lo que voy a hacer ahora va a ser una pequeña introducción. Luego vamos a hablar sobre, en relación a la ceguera atencional, vamos a dar algunos ejemplos y vamos a hablar de algunos experimentos que se han realizado en relación a la atención. Entonces, para recapitular. Lo que tenemos acá es, por ejemplo, pueden ver en su pantalla un niño viendo imágenes, ¿ya? Y decidí incluir esa imagen porque hay muchos como dibujitos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿dónde está poniendo la atención el niño? Idealmente estos son como ya pensamientos, pero si tuviese que buscar información, ¿dónde pondría su atención y a cuál de los estímulos sería como más saliente o que generaría más interés en este niño en relación a su ambiente? Lo interesante es que seguimos con preguntas y ya tenemos algunas respuestas, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que para procesar información necesitamos ignorar otro tipo de información y que la atención es un proceso eh, en un momento dado que se resalta cierta información y se inhibe otra. Eso quiere decir que atendemos cierta información y también para atender a cierta información necesitamos ignorar otra información. Hemos visto esto en distintos casos y lo que tenemos hasta ahora es información relacionada con modelos, ¿ya? Por ejemplo, vimos ya el modelo de filtro de selección temprana de Broadbent, que habla sobre un filtro de todo o nada, que sería como ah, una especie de cuello de botella donde los estímulos que no son atendidos son desechados tempranamente. Luego tenemos el modelo de Traceman, que es un modelo de atenuación, ¿ya? Se atenúan ciertos estímulos, pero pasan al procesamiento y luego en un proceso más detallado, semántico del significado de los estímulos o de palabras, se analizarían. También hablamos en las clases anteriores, sobre un modelo de selección tardía, donde la información entra completa, no se desecha nada y se evalúa o se procesa de una forma tardía. Vimos estos elementos relacionados con los primeros experimentos de escucha dicótica, ¿se acuerdan? Cuando tenían que poner atención a un oído, la información, repetir, hacer un enmascaramiento, oscurecimiento de la información que está en el otro oído. Y se ha descubierto que hay cierta información que traspasa o que se procesa tardíamente en nuestro sistema de atención. Lo cual es interesante porque quisiéramos saber cuál es esa información, ¿ya? ¿Qué información es saliente o qué información está entregando ciertas señales de que se han tomado en cuenta ciertos elementos en los cuales no deberíamos estar poniendo atención? Y dentro de lo que vimos fue relación con experimentos con escucha dicótica, donde este famoso experimento de querida tía Jane, donde se incluía información por un oído y por el otro oído, y se le pedía que pusiera atención a uno solo, pero cuando se les preguntaba qué es lo que escucharon, la información del oído, el sonido desatendido de un oído, pasaba a ser evaluado o procesado ya en un nivel semántico, donde las personas, en vez de decir querida 7 Jane, decían querida tía Jane. También está el experimento este del banco. O sea, como vamos a tirar, no sé, personas están tirando piedras al banco y se les preguntaba cuál era el significado de esa oración en relación a otra información que se da posteriormente, donde se hablaba de una institución financiera o de un banco de una plazoleta, de una plaza, ¿cierto? Entonces ahí
se evidencia de que hay un procesamiento más tardío de la información que se está entregando. Ok, este es un pequeño resumen de lo que hemos visto, ya lo vimos en el video pasado y también en las clases pasadas. Y también le hincamos el diente al tema de los recursos cognitivos, ¿se acuerdan? De la carga cognitiva. Entonces, supone que tenemos recursos suficientes para procesar información y de este procesamiento de información tiene que ver con la naturaleza de la tarea y también con nuestra familiaridad con la tarea. O sea, cuando podemos estar poco familiarizados con las tareas, pero podemos hacer mucha práctica, ya, mucho entrenamiento hasta que se vuelva automático. Entonces, lo que sabemos es que algunas tareas, especialmente las fáciles y bien practicadas, tienen cargas cognitivas bajas y eso significa que los recursos cognitivos eh, para esas tareas bajas están disponibles para evaluar o para tomar en cuenta otros estímulos que están en el ambiente, que no son relevantes para la tarea, pero que están ahí presentes. Y otras tareas que son más difíciles, que no hemos practicado, que no tenemos entrenamiento, tienen una alta carga y lo que sabemos es que cuando estas tareas son difíciles y con alta carga, esos elementos que están en el ambiente no son tomados en cuenta, no pasan al procesamiento. Y este es un gráfico que lo vimos también en el video pasado en relación a los recursos cognitivos. Estas teorías todavía están en boga. Nosotros hablamos sobre carga cognitiva, recursos cognitivos cuando hacemos experimentos. Y por lo general, cuando las personas se demoran un poco más o les cuesta hacer la tarea, hablamos que la tarea es difícil. Entonces, esta analogía quiere decir que aquí tenemos como un contenedor donde se usa un determinado recurso cognitivo cuando la tarea es de una carga baja. Eso quiere decir que hay recursos cognitivos disponibles. Por eso nos distraemos y tomamos en cuenta otros elementos. Versus una, una tarea con alta carga cognitiva que no deja recursos disponibles para distraernos o para poner atención a otros elementos. Dicho de otra manera, si no se utilizan todos los recursos cognitivos, es más difícil para una persona ignorar distracciones. O sea, cuando hay distracciones y estamos haciendo una tarea fácil, es difícil de ignorar esas distracciones, que no tienen que ver con lo que se está pidiendo, con la tarea específicamente. Y hay un experimento, ¿se acuerdan? Con los flanqueadores que son compatibles o incompatibles. Entonces, cuando estás involucrado, por ejemplo, en una tarea de baja carga, somos capaces de procesar información adicional. Y por eso esta tarea, que es más fácil de una carga cognitiva, de una condición de carga baja, como hay más recursos cognitivos disponibles, em, contraintuitivamente lo que pasa es que nos demoramos más, porque ponemos más atención, buscamos más elementos en la tarea, versus una tarea más compleja que va al grano y se demora mucho menos. El tema es que ponemos atención a estos estímulos irrelevantes sin siquiera querer hacerlo, o sea, lo hacemos de forma automática. Y pasa lo mismo con el efecto Stroop, que lo vimos también en el video pasado y en las clases pasadas, así rapidito, pero principalmente lo que estamos viendo acá es cómo la tarea que nos pide nombrar el color de la tinta que está escrito, por ejemplo, verde, está escrito con una tinta de color amarillo. Entonces deberíamos decir, esta es la tarea, decir amarillo, naranjo, ¿cierto? Rojo, verde, azul, violeta. Pero como es la tarea detrás y la evidencia que muestra es que nos demoramos mucho más con este tipo de tarea versus una tarea donde tenemos figuras geométricas y tenemos que mencionar el color de las figuras geométricas. Lo que aquí pasa es que están compitiendo, ¿cierto? Hay una competencia entre decir el color
de la tinta versus leer lo que está escrito. Leer verde, azul, amarillo. ¿Ya? Entonces ahí están compitiendo estos estímulos y lo hacemos inconscientemente y muy automáticamente. Entonces, eso es lo que vimos hasta la última clase y lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre cómo, principalmente lo que vimos anteriormente es fijarse en un estímulo específico, ¿cierto? Y en una tarea específica. Entonces vamos a ver ahora cómo lo hacemos cuando estamos en un estado como multimodal, como que estamos haciendo múltiples tareas al mismo tiempo. Ver al bebé, leer, ya ver los teléfonos, escribir un correo, pensar en qué es lo que vamos a cocinar al siguiente día. Entonces, la pregunta es la siguiente pregunta. ¿Es posible prestar atención a más de una cosa al mismo tiempo? O más de una tarea al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en estas imágenes podemos ver que hay mucha actividad, ¿ya? Y somos capaces de poner atención a distintas cosas, de realizar cosas de distintas cosas, o sea, realizar cosas de distinta naturaleza. Y lo que vamos a ver es cómo captamos esa información. Por ejemplo, captamos información de una tarea no atendida, o sea que nos dicen explícitamente ponga atención a un estímulo, pero lo que hacemos es poner atención o que elementos que están rodeando ese estímulo también tienen inferencia o un efecto en nuestra respuesta. Entonces, incluso cuando estamos tratando de concentrarnos solo en un estímulo específico, ¿ya? Como en la condición de baja carga, ¿cierto? En los experimentos de compatibilidad de los flankers, y también en el efecto Stroop, es inevitable y automáticamente lo que hacemos es tomar en cuenta los elementos que están rodeando la tarea. Entonces, la atención dividida es cómo nosotros podemos poner atención a más de un elemento en nuestro campo perceptual. Y hasta el momento, la manipulación experimental que hemos visto está relacionada con una tarea, con solo una tarea, ¿cierto? Y se ha encontrado que incluso cuando estamos tratando de enfocarnos en una tarea, somos capaces de procesar estímulos no atendidos, con los flanqueadores, ¿se acuerdan? Cuando están estos, tendríamos que atender a la A y a la B, o tendríamos que atender a la C y a la D, pero lo que estaba alrededor también influía en el tiempo de respuesta de la tarea, ¿cierto? Entonces, la atención dividida se ha estudiado principalmente en su naturaleza, es saber, por ejemplo, cuánto ensayo necesito para que una tarea se vuelva automática, ¿ya? Y saber cómo una tarea se puede volver automática. Entonces tenemos que pensar en la naturaleza de la tarea y cuánta práctica necesitamos o entrenamiento. Hay unos investigadores, Schneider y Schifrin, que estudiaron esto de la atención dividida y lo que hicieron fue dos experimentos. El, el primer experimento está relacionado con memoria. Entonces los investigadores les pidieron a los participantes realizar dos tareas simultáneas, no solamente una tarea, como enfocarse en una sola tarea, sino que les pedían dos cosas. Uno es eh, memorizar, retener o guardar información sobre unas tarjetitas que tenían información sobre números. Y luego tenían que prestar atención a un conjunto de cuadros donde aparecían letras y también aparecían los números de este set de memoria. Entonces lo que tenía que hacer la persona es cuando se les presentaba como muy rápido, en milisegundos, estos cuadros con letras, cada vez que aparecía un número especificado previamente, tenían que apretar una tecla. Entonces, era memorizar y luego también atender a el estímulo específico, el target o el objetivo, para ver si aparecía o no aparecía dentro de este conjunto de letras. ¿Ok? Entonces, es dos tareas simultáneas, memorizar unos números y luego la segunda tarea es prestar atención
a estos distractores o letras que están en estos cuadros, que se presentan en estos cuadros, y apretar lo más rápido posible cada vez que aparecía un número. A este, por ejemplo, el número 3 también aparece en este cuadro. Cuando aparece el cuadro tenían que apretar o realizar una tarea. Lo interesante de esto es que están los objetivos, los targets, pero también están los distractores, ¿cierto? Aquí en este caso los distractores son las letras y el objetivo es el número. A esta manipulación experimental, a esta metodología se le llamó mapeo consistente. ¿Y por qué se le llamó consistente? Si uno dice, pero si tengo número y letras, ¿por qué es consistente? Principalmente se le llamó un mapeo consistente porque no hay una competencia no están compitiendo los números con las letras. Y cuando aparece una letra, el resto son, o sea, cuando aparece un número, el resto son puras letras, ¿cierto? Entonces es consistente principalmente con lo que es consistente con lo que se presenta como tarea. A ver, quiero decir que es consistente porque cada vez que se presenta, que se le hace memorizar números, van a aparecer números también en el encuadre, pero van a estar rodeados por letras. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta tarea de memorizar y luego de a presionar lo más rápido posible cuando aparecía un número? Lo que sucedió es que al inicio los participantes se equivocaban bastante. O sea, el 55% fue correcto. Y necesitaron, ¿ya? 900 por acá, necesitaron por lo menos 900 ensayos para que el rendimiento alcanzara el 90%. ¿Ya? Nunca llegó al 100%, pero llegaron al 90% por acá, más o menos, ¿cierto? Como acá en los 900. Y a los 600 ya podemos decir que las personas empezaron a hacer la tarea de forma automática. Entonces, al inicio, el rendimiento de los participantes fue correcto solo en un 55% y ya cuando llegaron a los 900 ensayos, el rendimiento alcanzó el 90% recién. Entonces, los participantes informaron que durante los primeros 600 ensayos tuvieron que repetir los elementos objetivos, los targets, en cada conjunto de memoria para poder recordarlos. O sea, eh, hasta ese momento era un proceso controlado, tenían que controlarlo y ya cuando llegaron a los 600 ensayos fue mucho más rápido y más automático y se equivocaban mucho menos. Entonces los participantes informaron que, que después de aproximadamente 600 pruebas la tarea se había vuelto automática y empezaron a responder sin pensarlo, ¿ya? Como inconscientemente. Y esto significa que la práctica permite a cualquier persona dividir la atención para abordar todos los elementos de la prueba y objetivos de forma simultánea. Como si cuando aprendiéramos una segunda lengua, por ejemplo, hay muchos elementos que están involucrados, la semántica, la pragmática, la, eh, la forma de las palabras, los sonidos, hay mucha información que hay que tomar en cuenta y después ya cuando uno la aprende y la maneja y ensaya y practica y se entrena para eso, se vuelven automáticas. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que estamos estudiando acá es cómo una tarea que me pide que ponga atención a un elemento, que memorice un elemento y luego lo identifique dentro de un grupo de elementos que no se les parece, porque estamos entre letras y números. Es bastante consistente la evidencia de que después de un número de ensayos, esa tarea se vuelve
automática, ¿ya? Que ya no eh, se hace rápidamente y, y llega a ser inflexible, o sea, ya se hace inconscientemente. ¿Qué pasa cuando, cuando se cambia la forma del mapeo consistente? O sea, cuando hay letras y cuando hay números, ¿cierto? ¿Qué pasa si ponemos solamente letras? ¿Ya? Estos investigadores, Schneider y Schifrin, después de demostrar que la práctica conduce al procesamiento automático en la condición de mapeo consistente, modificaron esta tarea. ¿Y por qué la modificaron? Principalmente para saber qué es lo que pasaba cuando la tarea es mucho más controlada y las personas necesitan constantemente estar evaluando momento a momento la información. Entonces lo que hicieron fue cambiar la tarea. Y lo que resultó de esto es bastante interesante. Entonces, ¿en qué consistía esta tarea? Parecía al mapeo consistente, pero que aquí pusieron solamente letras. A esta condición le llamaron mapeo variado. ¿Por qué le llamaron mapeo variado? Porque los objetivos, por ejemplo, aquí el ensayo uno, el objetivo, tienen que memorizar la P y luego buscarla dentro del cuadro siguiente, y así muchos cuadros muy rápido, y se encuentra acá como objetivo, ¿ya? Entonces aquí debería apretar una tecla, y acá no está, y así sucesivamente. Y lo que pasa es que en los siguientes ensayos, el ensayo 2 por ejemplo, el objetivo o el target era un distractor en la tarea anterior. Por ejemplo, está aquí, la T, ¿cierto? Aquí está la T, acá también aparecen como distractores, no como objetivo, el objetivo es la P. Pero luego en otro ensayo aparece la T como objetivo. Y la P, que antes era un objetivo, aparece como un distractor. Entonces, objetivos se transforman en distractores y distractores se transforman en objetivos. Por eso le llaman mapeo variado. Entonces los objetivos y distractores se cambian en cada ensayo. Sin embargo, para esta nueva tarea, un objetivo en un ensayo puede ser un distractor en el siguiente ensayo. Eso es lo que estaba explicando. Entonces, hay que saberse, hay que saber a qué se refiere con mapeo variado y mapeo consistente. Entonces ahí pueden ver en rojo la T, que es un distractor, se transforma en un objetivo, un target, en el siguiente ensayo. Entonces, por ejemplo, un distractor en un ensayo como la T puede convertirse en un objetivo en otro ensayo y así sucesivamente. Y aquel que fue un objetivo se puede transformar en un distractor en el siguiente ensayo. Y esta modificación hace más difícil la tarea que la condición de mapeo consistente. La hace más difícil primero porque tienes que identificar el objetivo dentro de la misma naturaleza, o sea, puras letras, y también porque hay una variación entre objetivos y distractores. Y en este gráfico podemos ver los resultados. Entonces, el primer resultado, como pueden ver acá, es que en el mapeo consistente, la detección de un objetivo alcanza más del 90% de precisión, de accuracy, se dice, como de respuesta correcta, ¿ya? Cuando la duración del cuadro de prueba es solo 80 milisegundos. Entonces aquí abajo es la duración del cuadro, o sea, cuántos milisegundos se le presentan para dar la respuesta, ¿cierto? Entonces tenemos porcentaje eh, de respuesta correcta, ¿ya? De precisión. Entonces, es poco preciso al inicio, porque se presentan los cuadros de una duración muy pequeña, pero ya cuando empieza como a dilatar un poco la distancia, o sea,
el cuadro, ¿ya? No es tan rápido, se puede llegar fácilmente al 95 a 90% ya de consistencia, de respuesta correcta. Versus el mapeo variado. En el mapeo variado el rendimiento no supera el 90% hasta que cada cuadro llega a 40 milisegundos. O sea, necesita estar más presente para poder identificar el objetivo. Entonces, esa es el primer hallazgo, el primer resultado en relación a la, la corrección, la correcta respuesta y la demora de presentación del cuadro. Entonces, bastante interesante, sabíamos ya, el consistente es más fácil, el variado es más complejo, el consistente llega a ser automático y el variado nunca llega a ser automático, siempre necesita un procesamiento controlado. Y el otro resultado, bueno, dice, estos resultados muestran que los cuadros deben presentarse durante periodos más prolongados para lograr un buen rendimiento en la condición de mapeo variado, en comparación con el consistente. Y la condición de mapeo variado es mucho más difícil, eso es lo que estaba diciendo anteriormente. Y el segundo resultado es que los participantes en la condición de mapeo variado nunca lograron un procesamiento automático, como el anterior, ¿se acuerdan? Cuando llegaban como a los 600 ensayos, ya se vuelve un procesamiento automático versus un, en un, en un mapeo variado, nunca alcanza a ser automática la respuesta. Siempre están evaluando los elementos que están rodeando y también esta variable cuando son objetivos, cuando los estímulos son los objetivos o son los distractores. Y eso quiere decir que los participantes tuvieron que presentar mucha atención en todo momento y tuvieron que buscar el objetivo entre los distractores, ¿ya? Por un lado, y saber que estos distractores se pueden volver en objetivos y viceversa, objetivos volverse en distractores. En resumen, ¿ya? ¿La atención dividida es posible? Sí, podemos dividir nuestra atención, podemos dividir la atención. Y con entrenamiento y mucha práctica pueden volverse automáticas eh, ciertas tareas que antes no era tan fácil, se pueden volver automáticas. Y también otra conclusión es que la atención dividida se vuelve difícil y puede requerir un procesamiento controlado cuando la tarea se vuelve demasiado dinámica o que hay que tomar muchos elementos, muchos factores o de la naturaleza de la tarea momento a momento. Y podemos concluir que esto, dependiendo de la tarea y de lo que tienen que hacer los sujetos en tema de corrección de la respuesta y tiempo de respuesta, aquellas tareas, o sea, eh, sí, aquellas respuestas que se vuelven automáticas no requieren acción, hay una capacidad ilimitada porque los recursos cognitivos que se necesitan para hacer tareas automáticas es mucho menor, se responde muy rápido y no requiere esfuerzo, versus aquellos elementos que son controlados, que requieren eh, atención. eh, Entonces requieren atención, una capacidad más limitada porque necesitamos más recursos para realizar las tareas y se realizan más lento y requieren más esfuerzo. Entonces ahí vamos concluyendo ciertas cosas en relación a la atención dividida. Entonces, yo siempre les doy ejemplos en relación a manejar. O sea, les pregunto, ¿ustedes manejan? Hay muy pocos que en mi curso manejan. Entonces, no tienen mucha experiencia en esa actividad, en esa tarea, ¿cierto?
Pero hace muy poco, en estudios de atención, empezaron a investigar qué pasaba con aquellos conductores que eh, que eran como buenos conductores, que tenían mucha experiencia, pero que se le ponían ciertas tareas para distraerlos, ¿ya? Y miden tiempos de respuesta, tiempos de reacción y también miden las distintos tipos de distractores. Aquí hay un video En muchas que situaciones podemos sobreestimamos escuchar. nuestras posibilidades e incluso nos ponemos en peligro. Manejar un auto sigue siendo una actividad muy compleja, incluso para conductores experimentados. Usar al mismo tiempo un celular está prohibido por una buena razón. Pruebas en Alemania y Estados Unidos han demostrado que la atención del conductor al utilizar simultáneamente el celular se reduce un 40%. En mayor o menor medida, como si tuviera entre 0,8 y 1,1 grados de alcohol en sangre. Nuestro sujeto de prueba, una conductora experimentada, hoy quiere convencerse por sí misma y participa en un entrenamiento de seguridad vial. Su tarea es completar cierto trayecto con diferentes desafíos. Al mismo tiempo, de vez en cuando debe leer y escribir mensajes en su celular o hacer llamadas, tal y como en la vida real. Ella es consciente de la situación especial de la prueba y de su atención dividida, y aún así, quien se descuida durante tan solo 2 segundos a una velocidad de 50 kilómetros por hora recorre a ciegas casi 30 metros. Aquí también está presente la distracción provocada por la comunicación digital paralela. Ok, ese es un video, una parte de una investigación. Y ustedes pudieron ver que está la persona manejando súper bien, le piden ciertas tareas y en la ruta le ponen obstáculos, salta agua, ¿ya? Y bien sus reacciones. Lo interesante de esto es que se han hecho investigaciones longitudinales, o sea, han medido personas de, por ejemplo, en este gráfico de 2017 al 2021 y están investigando cuántos siniestros, o sea, cuántos accidentes existen, cuántos fallecidos y cuántos lesionados, y todo principalmente por conductores que toman sus teléfonos para chatear, hablar o ver el mapa, ¿ya? Entonces es como bien interesante en relación a lo que nosotros intuitivamente sabemos, que hay muchas distracciones, pero acá lo pusieron a prueba en ciertos experimentos. Entonces lo que se sabe es que por ejemplo, estar manejando en una ruta conocida tiene baja carga cognitiva, uso pocos recursos cognitivos y me permite poner atención a distractores, ¿cierto? Eh, y lo que pasa es que exigen nuestra atención ciertas tareas. Y las preguntas están relacionadas así, cuando nos habla nuestro copiloto, cuando estamos poniendo atención en la música que vamos, que llevamos en el auto, son suficientes distracciones para generar o provocar un accidente. Hay un estudio, Dingus, que habla sobre este comportamiento vial de los automovilistas mientras manejas, y se analizó el comportamiento de 100 conductores. Y se les pedía a los conductores que hicieran ciertas tareas y los resultados dieron que el 80% de los accidentes y el 67% de las situaciones en las que estuvo a punto de producirse, el conductor había estado distraído de algún modo 3 segundos. ¿Ya? 3 segundos son suficientes para distraerse y generar un accidente. También hicieron la investigación qué pasaba con las manos libres y no hubo mucha diferencia. Las manos libres también generan una distracción suficiente para generar accidentes. Hay otros investigadores, Strayer and Johnson,
donde hicieron tareas simuladas de conducción que requería que los participantes presionaran los frenos lo más rápido posible en la respuesta a una luz roja, o sea, una simulación. Eh, los ponían en un simulador y le presentaban ciertos estímulos distractores y cada vez que veían una luz roja tenían que apretar lo más rápido posible el freno. Y dividieron el experimento en dos grupos. Entonces, un grupo que utilizaba teléfono celular y otro grupo que no utilizaba teléfono celular. Y estos fueron los resultados. Entonces, el grupo que hablaba por un teléfono celular se saltó el doble de luces rojas que el grupo que no estaba hablando por teléfono y aumentó el el tiempo de reacción. O sea, les tomó más tiempo apretar los frenos, lo que significa que eventualmente van a generar un accidente. Acá en el gráfico pueden darse cuenta que estamos hablando acá sobre, dice, fraction of red lights miss, o sea, las que se saltaron la luz roja. Entonces, los que se saltaron más luz roja son las personas que iban con el teléfono. Y las que no iban con el teléfono, menos luz roja. Y en relación al tiempo de respuesta para apretar el freno, las personas con el uso de teléfono se demoraba significativamente más que las que no tenían celular. Hay evidencia, ¿ya?, científica de que la atención es muy importante y más aún cuando uno va en carretera o a alta velocidad. También se hicieron investigaciones con camioneros, ¿ya? Hanowski en el 2009 descubrió que los conductores de camiones que enviaban mensajes de texto mientras conducían tienen 23 veces más probabilidades de provocar un accidente. Entonces, mensaje de texto, contestar teléfono, ver el mapa, poner música en Spotify o lo que sea, o cambiar la radio o prender el aire acondicionado ya genera una distracción y hay que estar muy, muy atento a esas distracciones. Y podemos concluir que hablar por teléfono utiliza recursos cognitivos que de otro modo se utilizarían para conducir de buena forma el automóvil. Entonces, atención dividida tiene que ver con el tipo de tarea, tiene que ver con el tipo de práctica que tenemos nosotros con ese tipo de tarea. Ok, hasta aquí todo bien. Lo que voy a hacer es parar este video, ¿ya? Generar un link para que ustedes lo vean por YouTube y la tercera parte de esta tanda de videos la voy a generar ahora y lo que hago es principalmente cortar estos tres videos para que no sea un video tan largo. Entonces, hasta aquí la parte de atención dividida, incluyendo las distracciones que podemos tener al momento de conducir.